Hola, bon dia a tots i totes. No sé si se'n sent bé, crec que sí, eh? Em presento, jo soc la Gessamí, soc resident de Psicologia Clínica de tercer any i abans d'explicar-vos una mica en què consisteix fer la rotació aquí al TAIA, us volíem donar pas primer a fer que poguéssiu veure un petit vídeo que tenim previst perquè pugueu veure ara que tot just el posarem en pantalla. Hola, benvinguts i benvingudes a la jornada de portes obertes del TAIA. Soc en Ramón Santisteva y soc el cap d'estudis. Voy a dirigirme a vosotros en castellano para que podáis entenderme todos. Estoy absolutamente convencido, y os lo digo con toda sinceridad, que Altaya es una excelente opción para formarse como residente y os voy a explicar el porqué. Altaya es una fundación privada sin ánimo de lucro en la cual la docencia es uno de nuestros 3 pilares junto, evidentemente, con la asistencia y la investigación. En Altaya podrás formarte en un hospital con más de 400 camas de agudos, en un ambiente cercano y amigable, pero exigente a la vez, en el cual tendrás oportunidad de hacer muchas manos bajo una adecuada supervisión de tu responsable. La ratio residente adjunto en Altaya es 1:1 en casi la totalidad de las rotaciones. Tenemos un potente y consolidado programa de formación transversal. A este hecho hay que sumarle las facilidades que damos para asistir a congresos y formaciones externas, incluso financiando parte de ellas. Además, todos nuestros residentes realizan rotaciones externas optativas en centros que han elegido ellos mismos, y muchos de ellos las realizan en centros extranjeros de referencia a nivel mundial. Todos estos puntos que os acabo de mencionar se plasman en la excelente valoración que hacen nuestros residentes en la encuesta de satisfacción que cada año realiza el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Nuestros residentes nos puntúan claramente por encima de la media de los hospitales catalanes en la mayoría de indicadores de la encuesta. Estos resultados son públicos y los podéis consultar en nuestra página web si lo deseáis. Por ejemplo, en la pregunta final de la encuesta, ¿cómo valoras tu aprendizaje hasta la fecha? El 83% de los residentes de Altaya lo valoran como bueno o muy bueno, frente al 73% de la media de Cataluña. Pero las buenas valoraciones no se limitan al aprendizaje global y a la mayor facilidad para hacer manos, sino también en aspectos como la acogida, la integración, la supervisión en las rotaciones y en las guardias y la facilidad que damos para asistir a congresos y formaciones externas. Otro hecho que me gustaría destacar es que Altaya ya cumplía la mayoría de reivindicaciones que se fijaron en el acuerdo de la salida de la huelga de residentes del pasado mes de octubre, por lo que la adaptación que tuvimos que hacer ha sido mínima. En fin, eligiendo Altaya no os vais a equivocar. Os invito a dar una vuelta por nuestro hospital y a conocer a algunos de nuestros residentes. ¿Me acompañáis? L'avantatge de fer la residència de salut mental aquí és que Altaya disposa de tots els dispositius assistencials necessaris, com són urgències, hospital de dia, hospitalització d'aguts i subaguts d'adults, hospitalització infantojuvenil, drogodependències, psicogeriatría, etc. Creo que Altaya es un buen hospital para formarse como residente de cirugía, ya que tiene un volumen importante de pacientes y nos da la oportunidad de hacer muchas manos. Además, no solo en cirugía, sino en todas las especialidades nos da la opción de poder hacer rotaciones en centros importantes a nivell internacional. La confiança que ens transmeten els nostres companys és molt important. Ens ajuda a nosaltres a créixer a nivell professional i, a més, també ens ajuda a guanyar confiança amb nosaltres mateixos. I al final, si guanyem confiança amb nosaltres mateixos, ho podem transmetre als nostres pacients. Treballem colze a colze, em sento una més de l'equip i estic molt contenta de poder aprendre dels meus adjunts. Des d'aquí Altaya es facilita i potencia a tothom que vulgui fer investigació a través de la unitat d'innovació i recerca.
A més, a la nostra especialitat en salut mental ara s'ha creat la primera càtedra de salut mental de Catalunya, que el seu principal objectiu és aquest, la docència i la investigació. Un dels punts positius que té el TAIA és que aquí afortunadament mai et sentiràs sol. Al principi del teu aprenentatge la supervisió serà més exhaustiva, però a mesura que vas guanyant autonomia es va adaptant a les teves necessitats. El TAIA és una institució universitària que aposta per la recerca i la innovació. Treballem dia a dia amb estudiants de diferents graus i diferents estudis, cosa que fa enriquir molt la nostra formació. Aquí me formé como médico especialista. Recomendaría este hospital para venir a hacer la residencia. Es un hospital que tiene una gran actividad médica y quirúrgica y además un plantel de profesionales que en su ADN llevan la formación y el estar cerca del residente. Además, también con el plus de que és un hospital universitario. I també com a resident permet veure una visió integral i global del pacient i no només centrada en la seva patologia. Bueno, pues ahora, ¿no? Ya para los que no conocéis al TAIA ya os habéis podido hacer alguna idea un poco de, ¿no? de cómo es nuestro hospital y los residentes y cómo se trabaja desde aquí. Y un poco ahora procederé también a dar paso, ¿no? Explicaros, a hacer 4 pinceladas un poco en qué consiste hacer la especialidad de psicología clínica aquí en nuestro hospital. Como veis en pantalla, estamos los 5 residentes que somos a día de hoy con las 2 tutoras que conformamos pues, el equipo, ¿no? de residentes de la especialidad. Vale. Ay, perdonad que se me han pasado 2 de golpe. Aquí os quería un poco contextualizar qué recursos forman la división de salud mental. No voy a entrar mucho en detalle, pero para que os hagáis una idea de que todos estos recursos están aquí en Altaya. Tenemos la unidad de hospitalización infanto-juvenil, que es de reciente creación. Tenemos la unidad de hospitalización de agudos y subagudos. Tenemos el CESMA y hospital de día de hospital de día de adultos, perdón. Tenemos el CESMIC y hospital de día infanto-juvenil, servicios de rehabilitación, centro de atención y seguimiento a las drogodependencias y los centros de atención primaria de aquí de la zona del Bages. Todos estos recursos están todos aquí en Altaya, muy cerquitas los unos de los otros, con lo cual esto también es una ventaja de que no nos tenemos que desplazar a otros hospitales. Aquí tenéis el itinerario formativo, ¿vale? Tipo de lo que sería vuestra rotación en el caso de que vinierais a hacer la rotación aquí con nosotros. Esto no entraré porque lo tenéis podéis acceder desde la web de Altaya, podéis acceder al plan formativo y ahí veréis un poco toda la información. Lo que sí deciros es que hay los diferentes servicios y se rige bastante a lo que está estipulado por el BOE, ¿vale? En cuanto a rotaciones y tiempo de rotación en cada uno de los servicios. Si luego tenéis alguna duda, pues lo podemos ir comentando. Respecto a las áreas de formación específica, que supongo que ya lo sabéis que el último año, aparte de la rotación externa, tenemos unos meses en los que podemos destinar a hacer formaciones específicas. Y aquí hay algunas de las propuestas de las que podemos hacer aquí en Altaya, ¿no? Tenemos desde psico-oncología, podemos rotar por neuropsicología, psicogeriatría. También podemos rotar para ver conductas adictivas no tóxicas, que esto sería pues, ¿no? Dentro del CAS hay una psicóloga que se dedica a trabajar todo el tema de, ¿no? Pues de adicción al sexo, adicción a las pantallas, juego patológico, compras compulsivas. Para quien le interese, pues también que sepáis que esto también lo podemos, ¿no? ver desde aquí. También hay el servicio de la SIR, que es el que ofrece atención a la salud mental y reproductiva. Y luego podemos rotar en otros dispositivos que también están aquí en la zona, como por ejemplo el servicio de disminuïts físics y el servicio, el SEMSDI, que da atención a las personas con discapacidad intelectual. Y luego también aquí en la zona hay el centro penitenciario, el centro penitenciario de Lledoners, en el que también hay un equipo especializado de salud mental, que para el que tenga interés pues también habría opción de poder rotar ahí. ¿Y por qué hacer la especialidad aquí en Altaya y no en otros hospitales? Pues un poco aquí os queríamos destacar algunos de los aspectos positivos o algunos de los aspectos que nos hace quizás un poco diferentes de otros hospitales.
En primer lugar, es un hospital que apuesta mucho por el interés por el aprendizaje de los residentes. En este sentido, ¿no? Se intenta dar una formación de calidad y el objetivo principal es que el residente aprenda y se forme, ¿no? Más que a veces, pues, comentando con otros hospitales, otros residentes que dicen es que no parece que somos los que tenemos que, los residentes somos los encargados de sacar faena, ¿no? de los adjuntos, y aquí no es el caso, aquí se prioriza mucho el aprendizaje, ¿no? de los residentes. También otro de los puntos a destacar es la flexibilidad que nos ofrecen, no tanto a nivel de hospital, sino también dentro del propio servicio, ¿vale? Quiero decir que en este sentido se prioriza mucho, ¿no? Pues que el residente saque el máximo de partido de la rotación en la que esté. Y si uno dice, pues mira, estoy en el CSMIC, pero me interesa más pues poder ver el tema de hospitalización, pues igual también pues, se pueden hacer ciertas, ¿no? flexibilidades en cuanto al rotatorio, siempre y cuando esté justificado. Y en este sentido también están muy abiertos, ¿no? a nuevas propuestas que se pueden hacer siempre y cuando que sea, ¿no? beneficioso y que para el residente. En este sentido yo pienso que también es un punto importante y a tenerlo en cuenta. Por lo que respecta a los tutores y adjuntos, deciros que en general pues todos son muy docentes, muy implicados, ¿no? Son muy próximos y accesibles en todo momento. Con las tutoras tenemos mucho contacto, a diferencia de quizás otros hospitales que nos dicen, ¿no? Es que tenemos una tutoría al año, nosotras no, hacemos una tutoría cada mes y en este sentido el contacto es muy próximo y muy accesible y siempre están, si tienes dudas o si no, fuera a veces de horario que a veces les consultamos o por tema de revisar algún caso, pues en este sentido nos lo ponen muy fácil y pienso que también es un aspecto ¿no? positivo y a destacar. Otro tema sería el clima laboral. Deciros que aquí en Altaya, ¿no? hay muy buena relación con los diferentes profesionales de los diferentes servicios y dentro del mismo servicio de salud mental, ¿no? de la división, hay muy buena relación con psiquiatras. Vale, que se oía un ruido. Lo que os comentaba, que dentro del servicio, dentro de la división hay muy buena relación con los diferentes profesionales, tanto con psiquiatras, con enfermeros, con trabajadores sociales, ¿no? con terapeutas ocupacionales, dentro del propio equipo de psicólogos, ¿no? y tampoco se hacen diferencias entre residentes y adjuntos. Vengo a decir que en este sentido, ¿no? el clima laboral es muy favorable. Lo que os comentaba, hay mucha proximidad entre los diferentes dispositivos de servicio de salud mental. Altaya es un hospital lo suficientemente grande como para que tenga todos los servicios, ¿no? y los dispositivos cerquita los unos de los otros, y a la vez es lo suficientemente pequeño, ¿no? para favorecer pues, esta cohesión grupal, ¿no? este clima más cálido y esta relación y buena coordinación entre los diferentes profesionales. Uno de los aspectos también a destacar es que tenemos atención continuada y esto es un punto fuerte porque a día de hoy aquí en Cataluña hay poquitos hospitales que los tenemos y aquí en Altaya somos uno de ellos, que luego os comentaré un poco en qué consiste. También el horario es muy bueno, que también no voy a entrar porque os lo explicaré a continuación. Y para los que tengáis interés en hacer investigación, también deciros que aquí también se potencia. Si estáis interesados en participar en investigaciones o en tema de doctorado, pues todo esto también nos pone muchas facilidades. Y en cuanto a la formación externa, también nos ponen muchas facilidades, ¿no? para rotar donde queremos. Siempre, ¿no? que esté justificado, pero nunca nos han puesto pegas en este sentido. A ver, intentaba pasar. Ahora. Ay, disculpad que no se me pasa la pantalla. Ahora. Vale, en cuanto al horario, trabajamos de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde y hacemos una tarde a la semana que son los jueves, que hacemos de 3 a 8 de la tarde. En cuanto a la atención continuada, hacemos 4 tardes al mes, que normalmente son los martes, que luego os explicaré también en qué consisten. Y por lo que respecta a las supervisiones, intentamos estipular unos espacios de tiempo para hacer supervisiones de casos y de dudas con el adjunto que estemos rotando con nuestras tutoras. Por lo que respecta también al grado de autonomía, deciros que es muy progresivo y gradual y se respeta mucho
el perfil del residente, ¿no? Y un poco el ritmo que tú necesites. Vengo a decir que a diferencia que de otros hospitales, que a lo mejor en la segunda semana ya te dan agenda y te dicen, venga, espabilate, aquí un poco es progresivo y gradual, ¿no? En el sentido que empiezas observando y poco a poco te van dando más responsabilidades y vas adquiriendo mayor autonomía. En cuanto a la... hay alguien que tiene el micro abierto y se oye algún sonido. En cuanto a la orientación teórica, deciros que es predominantemente terapia cognitivo-conductual y sí que deciros que en el CESMA muchas de las psicólogas están formadas también en terapias de tercera generación. Os lo comento porque si hay alguien que le interese específicamente este tema, pienso que Altaya es un buen sitio para venir a formarse. Hacemos grupos de DBT, de mindfulness transdiagnóstico, de MBCT, grupos de autocompasión. Quiero decir que se trabaja mucho también desde este enfoque. Y hay alguna psicóloga que también está formada en terapia de aceptación y compromiso y trabaja también a partir de este modelo. Entonces también hay gente, hay otros residentes de otros hospitales que justamente han venido a rotar con nosotros por el tema de, ¿no? que les interesa todo el tema de las terapias de tercera generación. Vale, en cuanto a la atención continuada, deciros que va variando un poco en función de los años de residencia. La idea es que como R3 y R4, la idea es ir creando nuevos proyectos para ir implementando y ampliando un poco la cartera de servicios de la atención continuada. Los R1 empiezan haciendo grupos psicoterapéuticos con un R mayor, que son con el R2 y con el R3. Y como otras opciones en las que invertimos nuestra tarde de atención continuada, pues puede ser exploraciones neuropsicológicas, o yo, por ejemplo, que estoy participando en la unidad post-COVID, ¿no? que, en colaboración con el hospital, y lo que hago es hacer intervención, bueno, atención a personas que han ingresado por tema, ¿no? por neumonía de COVID y que a día de hoy pues, presentan secuelas físicas y emocionales y les damos pues, apoyo psicológico en este sentido. Mi compañera R4, ella, por ejemplo, su proyecto es que participa en la unidad funcional de columna y atiende a nivel individual a personas pues, que tienen dolor crónico, ¿no? por tema de columna y ofrece pues, apoyo psicológico a estas personas que aparte pues, que puedan tener, ¿no? sintomatología patológica comórbida. Luego, en cuanto a los grupos terapéuticos, los que estamos haciendo a día de hoy pues son grupos, por ejemplo, de entrenamiento en el manejo de fibromialgia y grupos psicoeducativos, ¿no? de abordaje psicológico a pacientes que tienen trastornos de ansiedad y de agorafobia, ¿no? Pero que la idea un poco es ir ampliando, como os comentaba, la cartera de los proyectos que tengan que ver pues, con la atención continuada. Y deciros que también ¿no? que las tutoras en este sentido están muy abiertas a que, ¿no? que las propuestas que podamos ir haciendo pues también las tienen muy en cuenta y que la idea es pues esto, ir ampliando la cartera. Por lo que respecta a la formación, deciros que hacemos sesiones clínicas y bibliográficas una vez a la semana, que son los miércoles, en las que pues, esto se presenta un caso clínico o se hace alguna revisión sistemática sobre algún tema de interés y los residentes presentamos en estas sesiones como mínimo una vez al año. También hacemos una vez al mes unas sesiones clínicas con los tutores y los residentes de salud mental y un poco el estilo es el mismo que en las sesiones generales, pero más a pequeño comité. A lo largo del año también se organizan algunos cursos, ¿no? desde el servicio de psicología y que puedan ser cursos que tengan que ver pues, por temas que puedan ser de interés por el equipo de profesionales, ¿no? Entonces lo que hacen es buscar algún experto en la materia y viene aquí a nuestro hospital y nos hacen el curso sobre este tema en concreto. Deciros que ahora con el tema del COVID pues no se han podido llevar a cabo tantos cursos, pero antes habíamos hecho cursos de validación emocional, de trastornos del espectro del autismo, de abordaje en trastornos de conducta alimentaria, entre otros, ¿no? Y ahora tenemos próximamente algún curso en relación con tema más de manejo del trauma, con lo cual este también es un punto, ¿no? a favor. También aquí en Altaya también se ofrece un programa de formación transversal para los residentes de Altaya.
¿vale? Y luego también pues el primer año de residencia, pues para los residentes de aquí de Cataluña se hace un curso de formación para los residentes de salud mental, que se hace los miércoles, ¿no? Y que se va a Barcelona. Y luego también, como dentro de nuestro plan formativo, pues también participamos en cursos, jornadas, congresos, ¿vale? Y aparte pues tenemos una tutoría a nivel cada mes en la pues, que trabajamos todos estos temas, aparte pues de hacer supervisión de casos, entre otras cosas. Y en cuanto a la investigación, deciros que Altaya pues, es un hospital universitario, que esto quiere decir que está formando a residentes, ¿no? Y que forma parte también de la cátedra de salud mental, juntamente con la Universidad de Vic y la Universidad de Cataluña Central, ¿vale? Y que también hay un grupo de investigación, ¿vale? De salud mental, que es el grupo SAMIS, en el que participan algunas psicólogas también de la división. Entonces, en cuanto a investigación, pues desde aquí, desde el hospital, se fomenta mucho la participación en estudios y proyectos de investigación que se estén llevando. A día de hoy, pues los residentes estamos participando, por ejemplo, en un estudio que mide, ¿no? Que evalúa el impacto emocional de los pacientes que han estado ingresados por tema de COVID, ¿no? Y mira, pues un poco qué impacto ha tenido a nivel emocional. Pero que a lo largo de los años, pues los estudios que van, ¿no? Que se van llevando a cabo, los proyectos que se crean, pues también a nivel de residentes nos ofrecen poder participar. Y si es un tema que os interesa, pues también pienso que es un tema también a tener en cuenta. También para los que estéis interesados en poder hacer el doctorado, pues también nos dan muchas facilidades y se potencia y se facilita. Y también deciros pues esto, que participamos pues en elaborando comunicaciones orales o escritas cuando vamos a congresos o jornadas, ¿no? Y esto también entraría dentro del tema del área más de investigación. Y bueno, para acabar un poco, que deciros que no todo es también al tema laboral, sino que dentro de la medida de lo posible también intentamos favorecer un poco, ¿no? Los aspectos no laborales y sociales. Ahora con el tema del COVID y la pandemia de por medio, pues no hemos podido hacer mucha vida social, pero dentro de lo que se puede, pues intentamos esto, ¿no? Pues hacer alguna salida, alguna excursión, ¿no? Alguna excursión por la zona, alguna comida pues con las adjuntas o con el nivel de residentes, ¿no? Y pienso que esto también pues da este espacio de aproximación, de familia, como decimos en catalán, un espai de caliu, ¿no? Y nada, un poco esto es lo que os quería presentar. Deciros que si tenéis alguna duda o algún comentario, pues que ahora tenemos un espacio también que lo podemos dedicar a ello y que yo estaré encantada de intentar poder resolverlas. A ver, puedo dejar de compartir pantalla. Veo algunas caras conocidas. Digo, no sé si... vale, que si hay alguien que tenga alguna pregunta, ¿no? Que queráis, tengáis alguna duda o alguna pregunta o algún comentario, tenemos unos minutitos que podemos dedicar a ello. Y aquí en pantalla también aprovecho para presentaros el equipo, ¿no? Que tenemos a Yolanda Martínez, que es la tutora, la Maricruz Crespo, que es la otra tutora, la Judith Castro, que es residente también de primer año, la Lidia, que es la residente mayor, que ya acaba este año. Y digo, no sé si queréis... Hola, veo que hay algunas preguntas en el chat. Jess, preguntan por el sueldo, preguntan por el transporte para llegar al hospital y preguntan el hecho de que sea un hospital concertado, cómo afecta una vez se acaba la residencia. Vale, ¿os parece? Pues voy un poco contestando. En relación al sueldo, si me equivoco, mis compañeras que me corrijan. Más o menos creo que rondaba unos 1.000, ¿no? El primer año, Judith, no sé si es así más o menos. Y luego con atención continuada sí que sube un poquito más el plus, ¿no? Porque nos pagan esto, en la atención continuada nos la pagan como aparte. Y no sé si son en función de las horas que hacemos, si hacemos 5 horas a la semana extra, pues igual son, no sé, unos 200 más al mes, aprox, ¿eh? Lo estoy diciendo un poco de memoria. No sé si Judith
va por ahí. Ah, no se te oye, Judith. Tampoco. Bueno, creo que, ¿no?, que iba más o menos por ahí. En relación al transporte público, sí que aquí en Manresa hay, ¿no?, hay Renfe, hay ferrocarriles, hay buses. Vengo a decir que los servicios están muy bien comunicados entre ellos y que todos están muy cerquita. Vengo a decir que no hace falta tener coche para poder ir a los diferentes servicios. Diferente es cuando rotas por la atención primaria, que sí que vamos a los diferentes CAPs, ¿no?, a las áreas básicas ambulatorias, y entonces ahí sí que sería un poco más necesario el tema ¿no?, del coche, pero bueno, siempre hay opciones y nos lo podemos combinar con la adjunta con la que rotamos, y por eso creo que tampoco no habría problema. Yo pienso que en este sentido está muy bien comunicado y puedes acceder muy fácilmente a todos los servicios porque todos están dentro de Manresa como tal. Y a veure, no sé si havia, Yolanda, em sembla que havies dit alguna altra pregunta que ara no recordo. Ah, de si había opción de quedarnos en el hospital, ¿no? Claro, en función, esto un poco supongo que en función del momento, ¿no?, de la situación actual. Deciros que Lidia, por ejemplo, acaba este año y tiene la suerte, ¿no?, de que le han propuesto poderse quedar, y que esto es una gran suerte, ¿no?, porque se ha formado aquí, ya conoce el servicio, y esto también es, ¿no?, es un punto fuerte. Yo pienso que esto también habrá que valorarlo en función de cada situación y del momento actual, pero dentro de la medida posible, ¿no?, la idea es que si hay plazas y se puede, la idea es fomentarlo, ¿no?, que se puedan quedar los residentes que se están formando aquí en la casa. Vengo a decir que un poco esta es la idea. Et preguntan també el tema de si hay personas haciendo prácticas del Máster General Sanitario, si eso afecta a la residencia del PIR. Sí que es cierto que hay algunos residentes de máster o algunos residentes, sí, ¿no?, y de otras, dos hay, dos residentes de máster, pero en este sentido yo creo que no afecta porque siempre nos priorizan, ¿no?, a los residentes que estamos haciendo la especialidad. Quiero decir que en este sentido, si hay un residente de máster y nosotros como residentes, intentan siempre priorizarnos a nosotros, con lo cual no influye. Y hay diferentes, ¿no?, profesionales del servicio por lo que se intenta, ¿no?, poderlo gestionar y organizar de manera que no repercuta en nuestra formación. Te preguntan también si se pagan los kilómetros de los miércoles a Barcelona. Esto que yo sepa de momento, ¿no?, va a cargo del residente, y esto es una formación que es obligatoria a los residentes de salud mental y que todos tenemos que hacerlo. Lo que sí que nosotros hacíamos era un coche, ¿no?, y los residentes de aquí de Altaya pues íbamos todos juntos en un coche, con lo cual compartíamos gasto, y en este sentido pues también, ¿no?, íbamos juntos y aprovechamos pues el viaje, ¿no?, para ponernos un poco en el día. Con lo cual esto sí que va a cargo nuestro, no nos lo pagan. Yo añado que ahora es online, no sé cómo será el próximo año, así que el kilometraje de momento, claro, no. Pero sí tener en cuenta que se compensa la tarde larga en los años que se hace, el primer año, que es cuando se hace esta formación, no hay que quedarse el jueves por la tarde, se compensa el horario o se convalida, o no sé cuál sería la palabra técnica. ¿No? Sí, exacto, que esto también es un punto fuerte, ¿no?, de que no tenemos que hacer otra tarde más, sino que, ¿no?, que nos entra como la tarde larga que haríamos por horario y por jornada laboral. Y esto sí que es, ¿no?, de agradecer también. No sé si hay alguna duda más. Es que yo no las puedo ver en pantalla. Agradezco que Yolanda me las vaya remitiendo. De secretaria, hago de secretaria. Te preguntaban también si el horario queda de 8 a 3 cada día, más una tarde hasta las 8, más la tarde de atención continuada hasta las 8. Así es. Es así. Y te preguntan también si el adjunto es siempre un psicólogo especialista. Vale, en la mayoría de rotaciones sí. Sí que hay algún servicio que no son especialistas formadas vía PIR, pero que sí que, ¿no?, que pueden tener la convalidación, o que por años de experiencia pues también, ¿no? Quiero decir que tienen muchos años de experiencia y que algunas también lo han convalidado.
pero es en algún servicio en particular, ¿no? La mayoría nos formamos con, ¿no?, con especialistas que son via peer o que tienen la convalidación. Si no és així, me corregiu, ¿no? Bueno, hay especialistas vía peer, hay especialistas vía convalidación, hay personas homologadas también que no tienen la especialidad pero que están homologadas para poder seguir haciendo ese trabajo, y hay alguna otra excepción que va a ser cada vez menos. Pero que es muy, ¿no?, puntual, vengo a decir que igual es en algún recurso en particular. Te preguntan qué destacarías como puntos fuertes y débiles de Altaya. Vale, como puntos fuertes un poco los que he ido comentando. Yo pienso que el ambiente laboral es un punto muy, muy fuerte, el hecho de que todos los recursos están muy centralizados y que no, que todo está muy cerquita. El ambiente entre residentes, yo pienso que también hacemos mucha piña, ¿no?, entre residentes con los adjuntos. Vengo a decir que en este sentido yo pienso que, bueno, yo que valoraba también mucho el tema, ¿no?, del ambiente y el caliu que veían, ¿no?, yo pienso que aquí te sientes como en casa también, ¿no? Más que a veces en grandes hospitales que igual eres uno más, aquí todos nos conocemos y ¿no?, que yo me he sentido muy bien acogida y pienso que esto es un punto, ¿no?, fundamental. Como puntos débiles, pues igual, bueno, igual también el hecho de que somos, ¿no?, muy poquitas generaciones y que todo está un poco en construcción y cada vez más vamos siendo más residentes, ¿no? Y que al principio, pues, ¿no?, como Lidia, que fue la primera, yo que he sido la segunda, pues, bueno, se han tenido que ir ajustando cosas, que quizás sería el punto, ¿no?, más débil en este sentido, pero que como todo tiene ventajas e inconvenientes, ¿no?, yo pienso que como ventaja también es que cada vez van habiendo más residentes y que todo se va organizando más y que cada vez, pues, ¿no?, ya vamos abriendo un poco más de camino y los servicios ya nos conocen, ¿no?, y que ya están más un poco mentalizados en formar a los pires, ¿no?, que, pues, por ejemplo, a diferencia de psiquiatría, que llevan muchos años de rotaciones con residentes y de formar residentes, aquí en este sentido éramos un poco nuevos, ¿no?, pero que también es un punto, ¿no?, tiene sus puntos fuertes y débiles. No sé si mis compañeras que me puedan dar algún, si tienen en mente algún punto débil de hacer la rotación aquí. Es que yo pienso que es esto, que todos los... Lidia, te doy... No, yo pienso un poco como Jess, ¿eh? Yo pienso que ya acabo, pero volvería a elegir la plaza porque pienso que, bueno, es eso que decía Jess, ¿no? Al ser un servicio más pequeño, más familiar, facilita mucho la coordinación. El ambiente laboral, no es por decirlo, pero es así, ¿no? Yo pienso que todos los residentes que hemos ido estando aquí nos hemos sentido súper bien con el equipo y hemos sido uno más. Y yo pienso que esto es muy importante porque al final son 4 años, son muchas horas, ¿no? Y es un aspecto importante. Y como aspecto débil, pues quizá era, ¿no?, que estaba todo en construcción un poco, pero que tampoco pienso que sea un punto débil porque al final pues lo hemos ido construyendo un poco a nuestra medida, ¿no? También. Y que ahora ya, ¿no?, seréis la 5ª generación, o sea que ya hay un recorrido largo ya, ¿no? Vull dir que no es ni la primera ni la segunda, sino que yo pienso que esto ya está superadísimo, o sea que a mí se me ocurren puntos débiles pocos, la verdad. No sé si porque ahora lo estoy idealizando también, pero es así. Y ya está, Judit, no sé tú que has llegado ahora el último año. No et sentim. Pots posar-ho al xat si vols. O venir aquí. També et demanaven si hi havia una bossa de diners anuals per congressos i altres formacions. Sí, exacto. Hay un dinero destinado a cada año de formación. Me parece que son unos 300 euros al año, ¿no? Y por la cámara.
y que los podemos invertir pues en esto, en jornadas, en cursos, en congresos. Y aparte, a veces como participamos en proyectos de investigación, si estos proyectos están financiados, pues también, ¿no?, tenemos ese dinerito extra también para poder, ¿no?, invertir también en congresos o formaciones, ¿no?, en todo el tema de docencia. Y que en este sentido no nos han puesto nunca pegas, que a veces también nos hemos pasado quizá alguna vez de presupuesto y en este sentido no nos han dicho nunca no, porque ya os habéis pasado, sino que, ¿no?, que intentan también fomentarlo y que, ¿no?, que entran dentro de nuestro plan formativo, que en este sentido pienso que también es importante poderlo, ¿no?, poderlo decir. També como punto fuerte, que no lo he dicho y también pienso que es importante, es que a nivel de psicología yo pienso que hay muy buenos profesionales, que es un equipo potente, ¿no?, que a veces puede parecer, bueno, no, Manresa, ¿no?, a un hospital pequeño y tal, pero que yo pienso que el potencial del equipo de psicología, hay muy buenos psicólogos, muy buen formados y algunos de ellos muy referentes en su área, ¿no? Y si el tema de la tercera generación también, hay, ¿no?, muchas de las adjuntas están formadas oficialmente, ¿no?, por todo el tema de terapias de tercera generación, de DBT, de mindfulness, de aceptación y compromiso. Vull dir que, bueno, a nivel de formación yo pienso que podemos aprender mucho de los adjuntos. Y yo, por añadir otra cosa que considero un punto fuerte, que al menos para mí es muy importante, es el tema de la autonomía y la supervisión, ¿no? Por lo que decía Jess, que hay hospitales que llegas y venga, ¿no?, toma tu agenda, saca pacientes, y aquí se adapta muchísimo a lo que tú estés dispuesto o preparado a hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos con los grupos, pues si prefieres observar más, observas más, si quieres implicarte más y presentar, pues, no sé, la parte más psicoeducativa o, ¿no?, o revisar registros, que según tu predisposición, pues haces más o haces de menos, pero que no te presionan para que hagas cosas que todavía no te ves preparado para hacer o que te sientas incómodo, y tampoco te frenan, ¿no? Si tienes ganas y ven que estás preparado, pues te dejan hacerlo. Y siempre con supervisión y que no te dejan desemparada, ¿no?, que siempre tienes a alguien a quien preguntar o expresar cualquier duda, cualquier malestar que puedas tener. Yo añado, no sé si es positivo o negativo, debe tener un poco de las dos cosas, que las tutoras somos exigentes. Que lo sepáis, que si venís aquí vamos a ser exigentes también. Sí, exigentes para dar una, ¿no?, para que tengamos una buena formación y un buen currículum, pero son muy buenas, no os asustéis. No sé si hay alguna duda más o algún aspecto que queráis que comentemos. No sé si baixo el ratolí, si vols, per si hi ha més preguntes. Tema para los que no sois de aquí, también pienso que es importante, ¿no?, que deciros que el precio de los pisos o de alquiler aquí en Manresa es más barato que en Barcelona, por ejemplo, que también, ¿no?, Manresa pues es una ciudad lo suficientemente grande como que tiene muchos, ¿no?, tiene de todo y hay zonas muy bonitas, y que ahora por el tema del COVID, pero a nivel de, ¿no?, de residentes de todo el hospital, hacen muchas quedadas, ¿no? Ahora con el COVID no, pero antes se fomentaba mucho la charcha social, el quedar, el organizar actividades fuera del hospital, con lo cual para las personas que no seáis de aquí de Manresa, que esto no sea un inconveniente, sino al final, ¿no?, que también se hace mucho vínculo, y no solo con los del servicio, sino con el resto de, ¿no?, de especialidades. Y que no vengáis si no os gusta la TCC y la tercera generación, porque vais a hacer tercera generación en la sopa, ¿no? Que sí que hemos tenido algún residente que ha pedido venir aquí para hacer su rotación externa justamente porque le interesaba
tercera generación, pero si no os gusta, no vais a estar bien. Y bueno, quizás añadir, ¿no?, que también aquí, a diferencia de quizás otros hospitales, y ahora me centro en CESMA, ¿no?, se hace mucha intervención individual, pero también muchos grupos, con lo cual también, ¿no?, que no todo es visitas, de primeras visitas y seguimientos, sino que también hay mucha parte de intervención grupal, que también, que si es un tema que también os interesa o que os, ¿no?, que os llama la atención, que también puede ser un buen sitio, ¿no?, para venir a testarlo y a probarlo, ¿no?, y a formarse en ello. Passa una cosa, no sé, igual és una... Em sentiu bé? Sí. Igual es una característica de la zona, el hecho de no estar en el área metropolitana nos ha hecho que nos tengamos que espabilar también, ¿no? En el sentido de que hay programas que son supraterritoriales, ¿no? Hay unidades especializadas para tratar, pues, unidades para atender a personas con trastornos de la alimentación, unidades para, ¿no?, especializadas en TLP, en TOC, en tal, y esto existe en Cataluña y nosotros podemos derivar pacientes, pero como quedan lejos y nuestros pacientes no suelen ir, pues hemos ido desarrollando aquí programas específicos para atenderlos, ¿no? Y esto, bueno, surge de la necesidad. Yo pienso que es un punto fuerte también del aprendizaje, ¿no? Porque al final nos los quedamos a todos e intentamos atenderlos según indican las guías clínicas o lo más parecido posible, ¿no? Igual Maricruz, que será la tutora de la persona que venga, quiere deciros algo y cerrar la sesión. Bueno, pues daros la bienvenida a quien, ¿no?, a quien decidáis venir aquí. Ojalá que os haya resultado atractivo, ¿no?, el programa formativo que tenemos aquí y nuestro centro. Pienso que Jess, que te has explicado súper bien, ¿no? No te has dejado nada y nada, que seréis bienvenidos, ¿eh? Nosotros encantadas de ampliar la familia. Este nuevo curso, pues solo dispondréis, bueno, de una plaza aquí en Altaya, pero a partir del siguiente curso, pues habrán 2 de nuevo y nada, seréis bienvenidos, pero como decía Yolanda, ¿no?, somos tutoras que a veces apretamos un poco, pero el resultado después también, ¿no?, es muy satisfactorio, ¿no? Las cualificaciones que han obtenido, ¿no?, los PIRES este año, que han completado toda, ¿no?, que llevan todo el año en curso, ¿no? Me refiero a las RD1, todavía no han podido pasar por esa evaluación, pero el resto sí han sido muy buenas, han sido excelentes, ¿no? Entonces eso también es una satisfacción, ¿no?, para nosotras. Nada más, cualquier cosa, pues ya sabéis dónde estamos, os ponéis en contacto con nosotros o con nuestros residentes y ya está. Veo que va apareciendo algún comentario más. Atención continuada también hay por urgencias. Es una de las preguntas que van apareciendo ahora. Bueno, en urgencias empezamos a rotar los 2 primeros años, ¿no?, que rotábamos con el psiquiatra de guardia y que también era una parte chula porque nos permitía ver, ¿no?, más el paciente más en fase más aguda y tomar decisiones más en situación de urgencias, ¿no?, y ver la parte más de exploración psicopatológica, entre otras cosas. ¿Qué ha pasado? Que como cada vez somos más residentes, no tanto de psicología, sino también de psiquiatría, ha llegado a un punto que no podían absorbir a tantos residentes. Y entonces, por esto un poco nos hemos tenido que reinventar, ¿no?, e ir generando nuevas propuestas para mantener la atención continuada, que es un poco lo que os había comentado, ¿no?, de que hacemos los grupos, exploraciones neuropsicológicas, ¿no?, y que luego intentamos participar o crear proyectos, ¿no?, monográficos para poder, ¿no?, implementar en nuestra atención continuada. Y un poco la idea es que si acabáis viniendo aquí y tenéis algún tema que os interese, las tutoras en este sentido están totalmente dispuestas y abiertas a propuestas, ¿no?, y que en este sentido también nos tienen muy en cuenta,
¿no? Nuestras opiniones o que pensamos, que la idea es que se puedan ir creando, ¿no? Cosas nuevas. Tenemos ideas para los próximos años. Y también añadir, Mucha ilusión. También añadir que desde la dirección, ¿no?, de nuestra división de salud mental, pues siempre hemos contado con su apoyo, en las propuestas que hemos ido haciendo, que también, ¿no?, hay una dirección muy abierta también, a propuestas y en este sentido. Bueno, aprovecho para felicitaros por tener plaza, por estar ya en este punto del camino y vayáis donde vayáis, seguro que aprenderéis un montón y que vale la pena y que disfrutéis mucho de los 4 años de residencia que tenéis por delante, ¿eh? Es un momento, ahora un cambio importante y que vaya muy bien. Y si no podéis acceder a esta plaza, pero era vuestro interés, siempre hay rotaciones externas que estamos abiertas y aquí estaremos. Pues si os parece lo dejamos aquí si no hay más preguntas ni más dudas y nada, agradeceros, ¿no?, que os hayáis conectado, que hayáis, ¿no?, mostrado interés por nuestro hospital y que pues si alguno de vosotros acaba llegando pues estaremos encantados, ¿no?, de acogeros y de acompañaros en este proceso. Doncs vinga, adeu. Muy bien. Buena suerte.